Roma. Mediados del siglo I después de Cristo. La ciudad más poderosa del mundo conocido. Las calzadas romanas conectan desde Hispania hasta Siria, desde las costas del norte de África hasta las islas británicas. El Senado aún conserva un aire de dignidad republicana, pero el verdadero poder reside en un solo hombre, el emperador. En el año 54, ese hombre es un joven de apenas 16 años. Su nombre, Nerón Claudio César Augusto Germánico. Su ascenso no es fruto del azar, sino de una calculada maniobra política dirigida por una de las figuras más ambiciosas y temidas de la historia romana, Agripina la Menor, su madre. Agripina, hija de Germánico y sobrina del emperador Claudio, maniobró para que Nerón fuera adoptado como heredero, desplazando al hijo biológico del emperador, Britannicus. Cuando Claudio murió, según algunos, envenenado por la propia Agripina, Nerón fue proclamado emperador sin oposición real. La imagen pública era la de un joven carismático, educado, aficionado a la poesía y al teatro, con promesas de un gobierno pacífico y próspero. Sus primeros años en el trono parecieron cumplir esas promesas. Nerón promovió espectáculos públicos, redujo algunos impuestos, apoyó el arte y la cultura. El pueblo lo veía como un gobernante cercano, incluso indulgente. Pero detrás de la imagen de benevolencia había una creciente tensión. La influencia dominante de su madre, el control asfixiante de su entorno y la presión de las facciones políticas que esperaban moldearlo a su favor. Ese equilibrio se quebró pronto. En el año 55, Britannicus murió repentinamente durante un banquete, víctima de un envenenamiento. La sospecha recayó sobre Nerón, aunque oficialmente nunca se probó su implicación. Con su rival fuera del camino, el joven emperador comenzó a tomar decisiones más autónomas y más peligrosas. Fue también en esos años cuando entró en su vida una mujer que marcaría su destino, Popea Sabina. Bella, ambiciosa y con gran talento para la intriga, Popea fue ascendiendo en la corte hasta convertirse en su esposa y emperatriz. Su relación con Nerón fue intensa y polémica, un vínculo que combinaba atracción, manipulación y poder político. Pero nada afectó tanto la imagen pública de Nerón como el episodio que estalló en el año 64, el gran incendio de Roma. Durante 6 días, las llamas arrasaron gran parte de la ciudad, dejando miles de personas sin hogar y destruyendo templos, mercados y barrios enteros. Las crónicas difieren. Algunos dicen que Nerón estaba en Ancio cuando comenzó el incendio. Otros afirman que se le vio contemplar las llamas desde su palacio, vestido con ropas de teatro, cantando versos sobre la caída de Troya. El rumor más persistente fue devastador para su reputación, que él mismo había ordenado el fuego para reconstruir Roma a su gusto, erigiendo la fastuosa Domus Aurea, un palacio tan grande que incluía lagos artificiales, jardines y salas cubiertas de oro. Para acallar esas sospechas, Nerón necesitaba un culpable. Lo encontró en una comunidad minoritaria y vulnerable, los cristianos. Las persecuciones que siguieron fueron brutales, con ejecuciones públicas que horrorizaban incluso a algunos romanos. Pero el daño estaba hecho. Su imagen de emperador artista se transformó en la de un tirano excéntrico y peligroso. Y entonces, en medio de este clima de tensiones políticas y descrédito popular, ocurrió un golpe personal que alteró su vida de forma irreversible: la muerte de Popea Sabina. La versión oficial decía que había sido un accidente, un golpe fatal durante un embarazo,
pero muchos creían que Nerón la había matado en un arrebato de ira. Lo que hizo después dejó perplejos incluso a sus más cercanos, porque el vacío que dejó Popea no sería llenado con otra mujer, sino con un joven, uno que sería moldeado, de forma literal y brutal, para ocupar su lugar. Popea Sabina nació en el año 30 de nuestra era, hija de Tito Ollio y de Popea Sabina la Mayor, una mujer famosa en Roma por su belleza. Desde joven, Popea heredó no solo la hermosura de su madre, sino también una notable inteligencia social. Sabía leer las corrientes de poder en la capital del imperio y comprendía que la belleza, por sí sola, no garantizaba influencia, pero combinada con astucia podía abrir cualquier puerta. Su primer matrimonio fue con Rufo Crispino, un caballero romano con una carrera militar prometedora. La unión le otorgó estabilidad y contactos, pero no el acceso directo a la élite política que Popea ambicionaba. Años más tarde, su segundo matrimonio marcaría un cambio decisivo. Se casó con Marco Salvio Otón, un aristócrata cercano a Nerón y conocido por sus propias intrigas. Otón no tardó en convertirse en gobernador de Lusitania, y Popea, mientras tanto, se acercó cada vez más al círculo íntimo del emperador. Las fuentes antiguas, como Tácito y Suetonio, discrepan sobre cómo comenzó la relación con Nerón. Algunos dicen que fue un romance que empezó en secreto mientras ella aún estaba casada con Otón. Otros sugieren que Popea calculó cada paso para seducir al joven emperador, consciente de su gusto por la belleza refinada y su susceptibilidad a los halagos. Popea supo ofrecer a Nerón lo que otros no podían: admiración constante, complicidad y una habilidad extraordinaria para moldear sus opiniones. Bajo su influencia, el emperador se distanció de su primera esposa, Claudia Octavia, hija del difunto emperador Claudio. Octavia era popular entre el pueblo por su carácter digno, pero Popea la consideraba un obstáculo. Según los cronistas, presionó a Nerón durante años para que se divorciara, acusando a Octavia de infertilidad y falta de afecto. Finalmente, Octavia fue desterrada y ejecutada, allanando el camino para que Popea se convirtiera en emperatriz. Popea también jugó un papel en uno de los episodios más oscuros de la familia imperial: la muerte de Agripina la Menor, madre de Nerón. Agripina había sido durante años la figura más poderosa de Roma, pero sus continuas intervenciones irritaban a su hijo. Popea, según algunos autores, alimentó esa tensión, convenciéndolo de que no podría reinar plenamente mientras su madre viviera. En el año 59, Nerón ordenó su asesinato. Convertida en emperatriz, Popea disfrutó de todos los privilegios de su posición: joyas, villas, banquetes y un séquito fiel. Pero su verdadero poder radicaba en su capacidad para influir en las decisiones del emperador, desde nombramientos políticos hasta represalias contra enemigos. Su voz, sus gestos y hasta su silencio podían decidir el destino de un senador o de una provincia. En el año 65, Popea estaba embarazada de su segundo hijo con Nerón. La versión oficial cuenta que, durante una discusión, Nerón le propinó una patada en el abdomen que resultó fatal tanto para ella como para el bebé que esperaba. Algunos cronistas suavizan la historia, atribuyendo la muerte a un accidente. Otros insisten en que fue un acto de ira incontrolable. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la pérdida sacudió profundamente a Nerón. Su duelo fue público y extravagante.
Mandó embalsamar su cuerpo con técnicas orientales para preservarlo. La vistió con atuendos imperiales y organizó un funeral de una magnificencia inusual. En el mausoleo de Augusto, Popea recibió honores reservados a las más grandes figuras de Roma. Pero más allá del protocolo, había algo más inquietante. Nerón no parecía aceptar que Popea había muerto. Hablaba de ella como si aún estuviera presente y comenzó a buscar a alguien que la reemplazara. Fue entonces cuando entre las sombras de la corte imperial, donde el lujo convivía con el miedo y la obediencia era ley, apareció un joven que pronto llamaría la atención del hombre más poderoso de Roma. Su nombre, según los cronistas antiguos, era Esporo. Poco se sabe de su origen con certeza. La mayoría de los historiadores coinciden en que era de procedencia griega, tal vez originario de Esmirna o de alguna otra ciudad del oriente helenístico, regiones famosas en Roma por producir jóvenes esclavos de gran belleza física. Es probable que fuera capturado o vendido en su adolescencia y que terminara, como tantos otros, en una casa noble o directamente en el servicio imperial. En la Roma del siglo I, la suerte de un esclavo estaba determinada por la voluntad de su dueño. La ley no le reconocía derechos sobre su propio cuerpo, y su vida podía cambiar o terminar en un instante. Algunos eran condenados a trabajos forzados en minas o canteras. Otros, si su aspecto físico y educación lo permitían, podían servir en funciones más cercanas a la élite, como pajes, asistentes personales o acompañantes en ceremonias y banquetes. Esporo, según parece, pertenecía a este segundo grupo. Su piel clara, su cabello suave y sus facciones delicadas lo hacían destacar entre los demás. Su presencia no pasaba inadvertida. Pero lo que realmente marcaría su destino fue un detalle que no dependía de él: su extraordinario parecido con Popea Sabina. Suetonio y Dion Casio, dos de los principales cronistas del periodo, coinciden en que fue este parecido lo que despertó la atención de Nerón. No era solo una similitud general. Esporo recordaba a Popea en la forma de los ojos, en la curva de la mandíbula, en la manera de caminar. Para un hombre que se resistía a aceptar la muerte de su esposa, encontrarse con aquel rostro fue como abrir una herida y al mismo tiempo ver la oportunidad de cerrarla, a su manera. La corte imperial era un lugar donde los caprichos del emperador se cumplían sin cuestionamientos. El consentimiento, en especial para un esclavo, era una noción inexistente. Nerón no necesitaba pedir permiso, solo decidir. Y decidió que Esporo sería suyo. Al principio, se trató de un juego extraño y perturbador. Nerón ordenaba que el joven vistiera túnicas de seda similares a las que había usado Popea, que llevara el cabello peinado como ella, que practicara los mismos gestos y sonrisas. No era solo un homenaje, era una recreación minuciosa. Los más cercanos al emperador comenzaron a notar el parecido y, con ello, surgieron los murmullos. Algunos lo veían como una extravagancia más, otros como un signo de locura, pero nadie se atrevía a decirlo abiertamente. En los banquetes, Esporo aparecía discretamente a un lado de Nerón, como si fuera un sirviente más. Sin embargo, sus ropas eran demasiado finas para su posición, y su cercanía al emperador demasiado evidente para pasar inadvertida. Entre los senadores y generales circulaban comentarios en voz baja. ¿Acaso Nerón estaba intentando traer de vuelta a Popea? ¿Era este joven su nuevo amante? ¿O ambas cosas a la vez? La obsesión crecía. Nerón no quería que el tiempo alterara la apariencia de Esporo. No quería que su voz cambiara,
que su cuerpo adquiriera los rasgos de un hombre adulto. Quería que se mantuviera siempre joven, siempre delicado, siempre como Popea. Fue entonces cuando tomó una decisión que superó cualquier límite moral y humano. Ordenó que Esporo fuera castrado, no como castigo, sino como transformación, una forma de fijar su juventud y de feminizar aún más su aspecto. En la Roma de entonces, la castración no era común, pero se practicaba en ciertos casos, para crear cantores de voz aguda o eunucos destinados al servicio en palacios orientales. Era un procedimiento arriesgado, doloroso, a menudo mortal, pero el riesgo no era un obstáculo para Nerón. Para él, la vida de Esporo era moldeable, su cuerpo una materia prima para recrear un recuerdo, su voluntad irrelevante. En la Roma del siglo I, la castración era un procedimiento raro e incluso mal visto, al menos entre los ciudadanos romanos. Sin embargo, era conocida en provincias orientales y en ciertos cultos religiosos, como el de la diosa Cibeles, donde algunos sacerdotes se convertían en eunucos en un acto ritual. También se practicaba en contextos más pragmáticos, para crear eunucos que sirvieran como guardianes de harenes o cantores con voces eternamente agudas. El proceso era brutal. No existía anestesia efectiva, más allá de hierbas sedantes o el alcohol. El método más común consistía en extirpar los testículos mediante un corte, ligando o cauterizando los vasos sanguíneos para evitar una hemorragia mortal. La infección era un riesgo constante. Muchos no sobrevivían. Otro método, más radical, incluía la extirpación total del pene, aunque no hay consenso sobre si esto ocurrió en el caso de Esporo. Los cronistas coinciden en que la intención de Nerón era clara: preservar la suavidad de su voz, impedir el crecimiento de vello facial y corporal, y reforzar los rasgos delicados que recordaban a Popea. Para Esporo, la operación significó mucho más que un cambio físico. Significó la pérdida irreversible de cualquier control sobre su propia identidad. El dolor físico pudo durar semanas, pero el cambio somático hormonal que siguió transformó su cuerpo lentamente. Piel más suave, músculos menos marcados y un aspecto general que, para los estándares romanos, se acercaba más a lo femenino. Nerón, satisfecho con el resultado, llevó su proyecto un paso más allá. Ordenó que Esporo vistiera las mismas ropas que había usado Popea, que llevara sus joyas y que se peinara de la misma manera. Incluso utilizó cosméticos para resaltar la semejanza, polvos para aclarar la piel, tintes para el cabello, perfumes que Popea había usado en vida. No se trataba de una simple sustitución, era una recreación minuciosa, un intento de resurrección a través de la manipulación de un ser humano. Y Nerón no se molestó en ocultar su obra. Esporo comenzó a aparecer públicamente a su lado, en banquetes, en carreras de cuadrigas, en actos oficiales. Lo presentaba, según relatan las fuentes, como su consorte, lo que provocó un desconcierto general en la aristocracia. Los senadores y altos cargos veían en aquello una ofensa a las costumbres romanas, una burla a la dignidad imperial. Pero el miedo al emperador, capaz de ordenar ejecuciones sumarias, mantenía las críticas en susurros. En público, todos sonreían y fingían aprobación. El pueblo romano, acostumbrado a los excesos imperiales pero no indiferente a ellos, reaccionó con una mezcla de escándalo y fascinación morbosa. Para algunos, Esporo era una víctima digna de compasión. Para otros, un símbolo de la decadencia del imperio. También estaban quienes lo veían como una curiosidad más de los juegos de poder,
un entretenimiento macabro para comentar en las tabernas. Con este acto, Nerón dejó claro que su poder no tenía límites. Podía moldear cuerpos, identidades y destinos a su antojo. En Roma, su voluntad estaba por encima de la ley, de la moral y de cualquier resistencia. Y Esporo, reducido a la sombra de una mujer muerta, se convirtió en el emblema viviente de ese poder absoluto. Pero lo más perturbador aún estaba por venir, porque Nerón no se conformó con tener a Esporo como un doble de Popea. Quería que todos lo vieran, como su esposa legítima. Si ya lo había transformado físicamente para que recordara a Popea, ahora quería formalizar el vínculo ante la mirada de Roma y de los dioses. No se trataba solo de tener un doble. Nerón quería que Esporo fuera Popea, al menos en los rituales y en su propia mente. Las crónicas más antiguas, como las de Suetonio y Dion Casio, describen una ceremonia nupcial que, en lo esencial, siguió el protocolo de un matrimonio romano tradicional, pero con un detalle que lo convertía en algo sin precedentes. La novia era un joven eunuco. Esporo fue vestido con las auténticas vestiduras nupciales que Popea había usado en su boda con Nerón. El cabello fue dispuesto en el mismo peinado trenzado, adornado con diademas y velo. Se convocó a sacerdotes y testigos oficiales. Hubo intercambio de votos simbólicos y banquete, tal como marcaba la tradición. Nerón actuó con total naturalidad, como si nada en aquella unión fuera extraño. Desde ese momento, Esporo adoptó oficialmente el papel de emperatriz. Se sentaba junto a Nerón en el palco imperial durante los espectáculos, viajaba con él en procesiones y visitas a provincias, y estaba presente en ciertas audiencias privadas. El emperador, según varios relatos, incluso le hablaba utilizando el nombre de Popea, como si su esposa muerta hubiera regresado a través de este joven. En el plano político, el gesto fue devastador para la imagen de Nerón. Entre las élites romanas, se interpretó como una confirmación de su decadencia moral y mental. Las provincias, siempre atentas a las señales de fuerza o debilidad en el trono, veían a un emperador que dedicaba sus energías a caprichos grotescos mientras los problemas del imperio se acumulaban. En el extranjero, las embajadas y cortes rivales utilizaban estas historias como propaganda. Roma, decían, estaba gobernada por un hombre entregado a la locura. Y efectivamente, el matrimonio con Esporo no fue un hecho aislado. En esos mismos años, Nerón multiplicaba los escándalos, ejecuciones arbitrarias de senadores y generales, confiscación de bienes de familias nobles, fiestas extravagantes que duraban días, y un gasto público tan descontrolado que obligó a subir impuestos y devaluar la moneda. Mientras la miseria aumentaba en algunas regiones del imperio, la corte vivía en una burbuja de lujo y excesos. Pero detrás del espectáculo quedaba una pregunta más difícil de responder. ¿Qué pensaba Esporo? ¿Fue solo una víctima sometida a la voluntad del emperador o encontró, dentro de un rol impuesto, cierta forma de sobrevivir? No hay testimonios directos de su voz. Los cronistas antiguos lo retratan mayoritariamente como un cautivo humillado, forzado a vivir una identidad que no eligió. Sin embargo, algunos indicios sugieren que pudo disfrutar de ciertos privilegios: ropas finas, protección física, acceso a banquetes y espectáculos, e incluso la influencia, aunque limitada, que podía ejercer sobre un emperador obsesionado con él. Fuera cual fuera la realidad, lo cierto es que la relación entre Nerón y Esporo se convirtió en uno de los símbolos más comentados de la corte, un recordatorio permanente del poder absoluto del emperador.
y de su disposición a desafiar todas las normas sociales, religiosas y políticas. Pero esa imagen, tan cuidadosamente mantenida por Nerón, no duraría para siempre. En el horizonte se acercaba su caída, y con ella, el destino incierto de aquel joven que había sido moldeado para convertirse en la sombra de una mujer muerta. El año 68 de nuestra era marcó el principio del fin para Nerón. Durante más de una década, el emperador había gobernado Roma con una mezcla de carisma, violencia y capricho. Pero sus excesos, la inestabilidad económica, las intrigas cortesanas y la represión brutal habían desgastado el frágil equilibrio de poder que lo sostenía. Las rebeliones comenzaron lejos de la capital, en las provincias. En Hispania, Servio Sulpicio Galba, gobernador y veterano militar, se proclamó emperador. Casi al mismo tiempo, legiones en la Galia y Germania se levantaron contra Nerón. El Senado, viendo la marea volverse contra el príncipe, lo declaró enemigo público. Era la sentencia de muerte política más grave que un romano podía recibir. Nerón, que había pasado años creyéndose invulnerable, se encontró de pronto aislado. Sus guardias lo abandonaron, sus aliados desaparecieron. Noche desesperada, huyó de Roma acompañado solo por un pequeño grupo de fieles. Entre ellos estaba Esporo, el joven que había sido transformado en el reflejo viviente de Popea. La huida los llevó a las afueras de la ciudad, a una villa modesta propiedad de uno de sus libertos. Allí, según cuenta Tácito, Nerón comprendió que no había escapatoria. Los mensajeros traían noticias de que Galba marchaba hacia Roma y que el Senado planeaba capturarlo para ejecutarlo de manera pública y humillante. Para un emperador que siempre había controlado su imagen, aquello era impensable. Con las tropas enemigas acercándose, Nerón pronunció las palabras que Tácito recoge como su última reflexión. «¿Qué artista muere conmigo?» Un grito de vanidad, desesperación y miedo. Incitado por sus acompañantes y ayudado por su secretario Epafrodito, Nerón se clavó una daga en la garganta, evitando así el destino de ser arrastrado por las calles de Roma. Era el 9 de junio del año 68. Tenía 30 años. El destino de Esporo tras la muerte del emperador es menos claro. Las fuentes se contradicen, pero varias coinciden en un final trágico. Según Dion Casio, uno de los nuevos gobernantes, posiblemente Otón o Galba, ordenó que Esporo fuera obligado a suicidarse, no por crímenes, sino por lo que representaba, un recordatorio incómodo de los excesos de Nerón, un escándalo viviente que el nuevo régimen prefería borrar. Otras versiones insinúan que Esporo pudo haber sido utilizado como trofeo político, exhibido y humillado antes de su muerte. Ninguna sugiere que haya escapado con vida. La historia de Esporo no es solo una nota al pie en la biografía de Nerón. Es una ventana a la naturaleza del poder absoluto en Roma. Un poder que podía moldear identidades, borrar voluntades y transformar la vida de un joven en un experimento personal del emperador. Es también un recordatorio de cómo el amor, cuando se convierte en obsesión, puede mutar en abuso, y de cómo el abuso, cuando se reviste de autoridad, deja cicatrices que trascienden a sus víctimas directas para convertirse en advertencias históricas. En los salones del poder romano, donde las estatuas de mármol celebraban victorias y conquistas, la historia de Esporo fue un susurro incómodo, una leyenda que circulaba entre quienes sabían que la intimidad del emperador podía ser tan peligrosa como sus ejércitos. Porque al final, lo que Nerón hizo con Esporo fue la manifestación más pura de su tiranía. Tomar un recuerdo personal
y convertirlo en una ley para todos los que lo rodeaban. Y así, el joven griego quedó sellado para siempre en la memoria de Roma como la esposa artificial del último emperador de la dinastía Julio Claudia. En la Roma de Nerón, la línea entre la pasión y la tiranía era tan delgada que se podía cortar con un cuchillo.